Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. Palabra que viene de parte del Señor. Hace un tiempo atrás Dios me guió a predicar este mensaje. Si bien este capítulo y el capítulo anterior son capítulos muy nutritivos de la Escritura, de mucha sabiduría, donde nos hablan y nos hacen reflexionar acerca de el tiempo y acerca de lo que el hombre piensa en diferentes momentos de la vida. Y si bien en una porción del capítulo se centra en que el joven pueda entender, no solamente es para el joven, no solamente es para aquel que hoy está comenzando a caminar en los caminos de Dios, sino para aquel que, como dice la Escritura, en el capítulo 11 dice: y el que el viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. A todo aquel que comienza a mirar quizás la dificultad del camino, el clima representa eso, las dificultades del tiempo. Y si veo que hay dificultades climáticas, entonces no voy a sembrar porque digo, no, el clima está malo. Si yo me guío por eso y digo, no, estos tiempos son malos, quizás no son tiempos de predicar la palabra. No son tiempos de abrir iglesias, no son tiempos de avanzar con la palabra de Dios, no son tiempos de llevar la fe, son tiempos difíciles, son tiempos duros. Si miramos la condición climática de lo que está ocurriendo, son tiempos de guerra, son tiempos de calamidad, tiempos de dificultad. Hemos enfrentado tiempos de pestilencia y quizás tú dices, no, si miro el clima, si miro lo que está ocurriendo, digo, no voy a sembrar, no voy a hacer. ¿Para qué hacer si no sé qué va a pasar mañana? Estamos en medio de una situación económica en nuestro país en la cual tú dices, si emprendo, no sé qué va a pasar mañana. Si hoy me compro algo, no sé si mañana me arrepiento, si mañana me sentiré mejor. Si voy a sentir que gané, que perdí. Si miro el clima y las condiciones, digo, no sé. Si miro lo que va a ocurrir en cuanto a lo que me parece, por la condición en la que todo se ve, el que mira al cielo no sembrará, el que observa el viento no sembrará. El que observa la condición que hay a su alrededor no hará nada porque dirá, no es tiempo. Está muy difícil. Vamos a abrir una iglesia, no, la situación económica es mala. Vamos a llevar la palabra de Dios a diferentes lugares, no, porque es difícil. Hoy todo cuesta más, hoy cada vez es más difícil. Vamos a avanzar, no, la condición no nos permite, no es que no querramos avanzar, es que las cosas no están bien. Si tú miras la condición, entonces no podrás avanzar. Si tú miras el clima, el viento, las dificultades, el que mira las nubes no cegará. No solamente para dar el primer avance, porque entendemos que la parte de la cosecha puede ser el comienzo. Tú siembras. Este ministerio se ha encargado durante todos estos años de sembrar radios en diferentes puntos del país, sin iglesias. Solamente la palabra de Dios 24 horas, sembrando la palabra de Dios, hablando al corazón de hombres y mujeres durante años, hasta que llegó una iglesia, hasta que llegó un trabajo, la evangelización. Ahora, lo primero fue el sembrar. Pero aquí también dice, el que mira las nubes no cegará. Es decir, lo que podemos considerar la parte más sencilla. No el poner la semilla, el esperar el crecimiento, el regar, todo el trabajo o el cuidado, sino cuando ya está listo. Si miras las nubes, aún para ir a recoger la bendición, dirás, no es momento. Va a haber lluvia, no es momento de salir a realizar la siega, no es momento de salir a buscar, porque quizás se eche todo a perder a mitad de camino. Entonces el hombre dice, quizás el tiempo de Dios para mí sea más adelante. Quizás la bendición de Dios para mi vida sea luego. El joven mira el obrar de Dios y dice, quizás cuando tenga 30, quizás cuando tenga 40 años, ahí sea el tiempo de servir a Dios.
Hoy soy un joven. Quizás aquel que hoy dice, bueno, pero yo quiero primero tener mi casa, mi familia, mi trabajo, y cuando tenga todas esas cosas, entonces serviré a Dios. Entonces trabajaré para la obra de Dios. Bueno, aquí esta palabra nos habla acerca del joven. El joven que quizás mira esta circunstancia y dice, quizás luego, quizás en otro momento, quizás para más adelante sea el camino de Dios. Pero esta palabra viene para decirnos, no espere que llegue el momento en el cual las cosas no sean como hoy, en el cual las dificultades comiencen a verse en tu vida. ¿Saben cuántas personas llegan al camino de Dios con 50, 60 años y desearían tener la fuerza y desearían tener todo el vigor que tiene un joven? Y quizás en su mente dice, si no hubiese nubes, yo saldría a cegar. Si no fuese tan viejo, entonces predicaría la palabra. Si no estuviese tan cansado, entonces lo haría. Si yo escuchara de la manera correcta, entonces predicaría la palabra de Dios. Si yo tuviese las palabras que quizás el joven tiene, entonces serviría al Señor. Si tuviese la fuerza que tenía a los 20 años, ¿sabes lo que haría, joven? Por eso esta palabra no es solamente para el joven. Dice la palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que cuando pasen aquellos días y vivas la vida, y luego de avanzar en el tiempo, digas, no encuentro en estos contentamiento, no encuentro lo bueno en todo este tiempo que ha pasado, en todas las cosas que he vivido. Dice la palabra, porque aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que en los días de las tinieblas serán muchos. Aunque puedas vivir en esta vida sin complicaciones, aunque puedas ver días buenos y vivir bien, recuerda que los días de las tinieblas serán muchos. Por muchos días buenos que puedas creer vivir sin Dios, recuerda que será el final, que te esperará luego, ¿qué será de ti después? Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12. Este capítulo podemos dividirlo en diferentes secciones. Parte de ellas ya lo he predicado, pero aquí esconde algo muy importante y maravilloso, la palabra del Señor. Libro de Eclesiastés, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecen los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya, santo es Él. Alguno dirá, no entendí mucho. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Dice la palabra que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud, en los días buenos, para que no pase el tiempo cuando lleguen los años y diga, ¿en qué he malgastado mi vida? ¿En qué he desperdiciado todos estos años? Busca al Señor. Dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Pero aquí nos lleva a la idea de que podamos buscar a Dios
antes de qué? Antes de que llegue el tiempo. ¿Qué tiempo, pastor? El tiempo cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Otra versión de las Escrituras dice: no esperes a obrar bien cuando temblarán tus manos y piernas, y guardas que son de la casa de tu alma, y debilitadas las rodillas, bambolearán los varones robustos, y cuando las que muelen en la boca la comida serán de corto número y estarán ociosas, y cuando quedarán en tinieblas los ojos que miran por las ventanas. No esperes a que te tiemblen las manos para servir a Dios. No esperes a que estés debilitado. No esperes llegar a lo último. No esperes llegar a ser anciano y decir: no, voy a esperar aquellos días. No esperes a que llegue ese tiempo en el que te falte el vigor, en el que los fuertes se encorven, en el que aquel que era erguido y andaba y caminaba alto, ahora anda encorvado, las manos le tiemblan, los problemas de salud comienzan a aflorar en su vida, los achaques del camino, de la vida comienzan a verse. ¿Por qué esperar aquel tiempo? ¿Por qué esperar esto para servir a Dios? ¿Por qué esperar esto para buscar al Señor? ¿Por qué esperar el tiempo donde las muelas disminuyan y estén ociosas? No solamente no tendrán dientes para comer, sino que estarán ociosos porque ya no será lo mismo el apetito en aquella vida, ya no será igual. Estarán ociosas. Dice la palabra: temblarán los guardas de la casa, se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ya la mirada a sus ojos no será la misma. Ya no tendrán la misma vista que tenían cuando eran jóvenes. Así como un anciano es puesto en la ventana, es puesto en un lugar para observar cómo pasa el día. Aquellas famosas sillas mecedoras donde uno dice: cuando sea viejo quiero una de esas para amacarme y mirar cómo pasa la gente. Dice el Señor: no esperes llegar hasta ese momento. No esperes a que te tiemblen las manos para buscar a Dios. No esperes que pasen los años para darte cuenta lo que podías haber hecho. No esperes llegar a aquel punto para darte cuenta que podías haberle dado lo mejor. Podías haberle entregado al Señor lo mejor de tu vida. Pero dijiste: no, voy a esperar, porque un joven no es para la iglesia. Un joven debe estar en los boliches, en la fiesta, divirtiéndose. La iglesia es para cuando alguien es más grande, cuando alguien ya ha vivido la vida, ya está cansado, ya está de vuelta. Cuando esté de vuelta, entonces me voy a acercar a Dios. Te acercarás a Dios cuando te tiemblen las manos, cuando ya no tengas las fuerzas. Te acercarás a Dios cuando ya no sea lo mismo. Dice la palabra de Dios: no esperes a obrar bien. No esperes a hacer lo bueno cuando esto llegue a tu vida. Y las puertas de afuera se cerrarán por el bajo ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas, cuando serán del canto, serán abatidas. Cuando el hombre se despierta por las mañanas, no porque tenga que ir a trabajar, sino porque ya no puede dormir. Aquel que ha avanzado en años sabe que por más que quiera dormir hoy, quizás a las 5 de la mañana está arriba. Yo tenía una vecina hace tiempo atrás que ella se despertaba 5 de la mañana, en pleno invierno, ella baldeaba la vereda. Y uno le dice: ¿por qué no duerme? Ya no tiene que trabajar, ya no tiene que ocuparse de la casa, de los hijos. ¿Por qué no descansa? Dice la Escritura: se levantarán temprano al canto del ave, pero ya no escucharán el canto de los aves. Se levantarán temprano porque ya no habrá sueño. Está hablando acerca de que los días han avanzado, han entrado en su vejez, han esperado el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo donde todo comienza a apagarse. Alguien que hoy quizás
es avanzado en años, dirá, bueno, entonces, ¿qué? Yo ya no sirvo para nada. Aún no ha terminado este mensaje. Aún no ha terminado la palabra de Dios. Dice la Escritura: y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Hay versiones de las Escrituras, esta en particular lo explica en demasía quizás. Hay otras que quizás nos dejan estudiar y buscar un poco más referencias para tratar de comprender qué es lo que el predicador aquí quiere decirnos. Pero lo cierto es que está haciendo referencia a cada aspecto de la vida, a cada aspecto y cualidad o condición del cuerpo, en el deterioro del tiempo, en el paso de los años, en lo que le ocurre a una persona cuando entra a la ancianidad, cuando va avanzando, cuando la enfermedad comienza a golpear su vida, cuando comienza a sentirse ya cansado. Por más fuerza y por más joven que se sienta en su mente, su cuerpo le demandará el tiempo. Dice esta versión: y se cerrarán los labios, puertas que son de la calle, por la voz débil de la lengua, que hace el oficio del que muele. Los hombres se levantarán a la voz del pájaro, y quedarán sordas sus orejas, que son las que perciben el canto o la armonía. Ya no escuchará el canto de las aves, pero se despertará en ese tiempo. Está haciendo referencia a cuánto esperar. Porque esperar, no esperes llegar hasta lo último. Si Dios habla hoy a tu corazón, ¿por qué dices, no, quizás mañana? Hay dichos que dicen, no dejes para mañana los que puedes hacer hoy. Bueno, esta palabra viene para decirte: hoy estás escuchando el mensaje de Dios. No esperes que te tiemblen las manos. No esperes que avancen los años. No esperes que pase el tiempo de la juventud. Y luego, cuando llegue ese momento, le digas: Dios, yo no puedo servirte porque no tengo fuerzas. Señor, yo no puedo servirte porque me tiemblan las manos. Señor, no puedo servirte porque no tengo los dientes de mi boca. O porque, Señor, no tengo lo necesario, no puedo oír. No puedo hablar bien. ¿Cómo podré servirte? ¿Qué ocurre cuando llegas a ese momento? ¿O por qué esperar que llegues a ese momento? Versículo 5 dice: cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Cuando llegue este tiempo, también temerán de lo que es alto. Cuando tú eres un joven, tú te subes a las alturas, te subes a un techo como este, te agarras del borde y te tiras o saltas simplemente. Pero a medida que va pasando los años, esto te parece una torre inmensa, metros y metros. Te parece altísimo, un abismo. A medida que pasan los años, lo muy poco es algo muy alto, es muy dificultoso. Tú ves a los niños, se suben a los árboles, se tiran. Pero a medida que pasa el tiempo, apenas puedes subirte a un árbol. Imagínate tirarte. Uno dice: me tiro, me quiebro todos los huesos. Pero el joven se tira. No tiene temor, es temerario. Cuando éramos niños nos subíamos. Hay niños que son más temerarios que otros, pero nos subíamos a los álamos. Son árboles rectos, con apenas algunas ramas que van saliendo dependiendo de la edad del árbol. Y nos subíamos una distancia alta, y de allí teníamos una polea, una roldana, y nos tirábamos hacia otro árbol. Era altísimo. Si nos caíamos de ahí, nos hacíamos pedazos. Pero la inconsciencia, el joven no tiene temor, es temerario, no le importa. Pero cuando pase el tiempo, aún la altura más pequeña te dará temor. ¿Qué significa esto?
Hoy quizás tú no tienes temor, tú vas a cualquier lugar, predicas la palabra, tú te paras en cualquier lugar, tú no le tienes miedo a nada, tú entiendes que tienes la fuerza, tienes el vigor, tienes lo necesario, Dios está contigo. Pero a medida que pasa el tiempo, todo te da miedo. No, porque tengo que estar en la esquina, hay jóvenes ahí, hay peligro en aquella parte, es muy oscuro por aquel lado. El joven dirá, no importa, me meto en la villa, me meto a predicar la palabra, hago. Él no tiene temor, es temerario. No le teme a las alturas, no le teme a los lugares complicados o a los lugares que son peligrosos. Pero a medida que pasa el tiempo, tú miras todo con más detenimiento. Tú dices que están locos estos jóvenes, pero tú eras igual cuando eras joven. Un varón me decía, él tiene 65, casi 70 años. Cuando éramos jóvenes me decía, aquí en esta ruta nos montábamos en las motos, nos acostábamos arriba de las motos y corríamos carreras de kilómetros. Estábamos desquiciados. Ni loco haría eso ahora, claro, porque es alto para él. Ahora ya es un precipicio para él hacer eso. Pero en aquel momento, para él era un escaloncito. No medía el peligro, no medía las consecuencias, no medía la dificultad. Cuando también temerán de lo que es alto. Y habrá terrores en el camino. Cuando dice habrá terrores en el camino, no está hablando de caminos difíciles, no está hablando de un camino escabroso, ni un camino con obstáculos, ni con pozos, ni con dificultades. Lo recto, un camino que sería simple, aquel que apenas camina tropezará. Aquel anciano que apenas da pasitos en un camino sin ningún tropiezo, él tropezará por la debilidad de sus piernas, por la torpeza al caminar, porque su habilidad motriz va disminuyendo, porque se va entorpeciendo el cuerpo, porque va chocando con las cosas, porque va perdiendo el control, el equilibrio, lo va perdiendo. Aún en lo más sencillo del camino, él tropezará. Habrá terrores en el camino. ¿Por qué esperar ese tiempo? ¿Por qué esperar el momento que diga, no, eso es para otro? No, eso es para los más jóvenes. Eso es para aquel que tiene toda la fuerza. Eso es para el joven que no mide el peligro. Yo ya estoy grande para estas cosas. Hay quienes en su mente están jóvenes, sienten el vigor y la fuerza. Y qué difícil es cuando el vigor y la fuerza no te acompañan en el cuerpo. Tú tienes la mente para ir y hacer. Y tú dices, yo levanto este parlante como antes, cuando era un joven. Y lo quieres hacer y dices, ya no puedo. Antes podía, que era fácil. Pero ahora mi mente dice que sí, yo quiero hacerlo. Pero no puedo. Ya estoy cansado, he trabajado muchos años. Ya no tengo la misma fuerza. Quizás dice, no, tengo artrosis. Hoy estoy enfermo, estoy debilitado. Ya no es lo mismo que cuando era un joven. Y dice aquí en un lenguaje poético algo que me parece extraordinario. Florecerá el almendro y la langosta será una carga. Aquel que conoce el almendro sabe que cuando el almendro comienza a florecer, todas sus flores son blancas. Con el paso de los años, el pelo comienza a cambiar y se van brotando las canas, va floreciendo el almendro en nuestra cabeza, va quedando las canas y van marcando el paso del tiempo. Como dicen, va pintando canas, va entrando en la ancianidad, va avanzando en años y te das cuenta que el tiempo va pasando. Te das cuenta que ya no eres un joven. Te das cuenta que quizás lo que no hiciste, ya no lo vas a hacer. Hay cosas que no lograste y no quiere decir que te rindas, simplemente ya no es el tiempo de hacerlas. Hay cosas que ya no has conseguido y ya no lo harás. Ya no son parte. Ya son cosas que debes dejar atrás y debes mirar lo que está delante. Pero dice, florecerá el almendro. Cuando hablamos de florecer, no hablamos de algo negativo. Hablamos de algo bueno, florece. Florece para dar fruto, florece para que pueda luego traer aquella bendición. Florece para que pueda brotar aquello que también produce un aceite.
florece el almendro, pinta las canas, se pinta de blanco el árbol. Pero la langosta, lo más liviano, tú has tomado en las manos una langosta. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto puede pesar una langosta? Pero dice que será pesada. Algo muy liviano. Y la langosta será una carga. Lo más liviano será difícil de poder llevar. Porque ha entrado en la parte final. Y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andan alrededor por las calles. El hombre se prepara para el final y uno dice, bueno, ya he llegado al final de mis días. El joven escucha esta palabra y dice, bueno, me falta mucho, pastor. Me falta mucho para las canas, para que me tiemblen las manos. Bueno, pero esta palabra dice, joven, acuérdate hoy. Porque por más lejos que lo veas, este tiempo vendrá. Por más difícil y más lejano que lo sientas, habla con uno que haya pintado canas. Habla con alguien que ya no tenga el vigor. Habla con alguien que haya avanzado en años y pregúntale para él, ¿cuánto tiempo pasó? Y te dirá, la vida me pasó en el aire. La vida me pasó rápidamente. No pude darme cuenta. Tratas de detener, de frenar el tiempo en los mejores años, pero no puedes hacerlo. La vida pasa y pasa rápidamente. Y tú no puedes detenerlos. Quieres detener el tiempo donde tus hijos son pequeños y quedarte allí y quedarte en el momento bueno de felicidad. No porque no quieras verlos crecer, no porque no quieras verlos avanzar en la vida, sino porque el hombre tiende a querer quedarse en el tiempo feliz, en el tiempo donde todo está bien. Pero crecen rápidamente, avanzan los años rápido y van pasando y cada uno va haciendo su vida. ¿Y ahora qué piensa de aquel día? ¿Qué piensa de cuando tenía toda la fuerza y era un joven temerario? Dirá, me pasó volando. Y muchas cosas que dije voy a hacer mañana, no las hice nunca. Yo he hablado con personas de 70 años que a los 20 tuvieron un encuentro con Dios y dijeron, Señor, te voy a servir. Estuvieron 3 meses, se apartaron. Pasó el tiempo, vino un evangelista, vinieron a una cruzada, estuvieron allí, escucharon la palabra, dijeron, Señor, ahora vuelvo al camino, me afirmo, hago las cosas bien. Estuvieron un tiempo, quisieron predicar, se apartaron nuevamente, se alejaron de Dios. Todos los planes, todos los proyectos, todas las cosas que veían, todo lo que Dios le habló, todo lo que el Señor les dijo que haría con sus vidas, quedó como parte de un proyecto trunco, algo que no llegó a concretarse. Ve y dile que haga una campaña hoy. Ve y dile que salga a predicar por las calles. Ve y dile que entre a las villas, que lleve el mensaje. Te dirá, ya no tengo la fuerza, ya no tengo siquiera un ápice de la fe que tenía cuando era un joven. ¿Por qué? Porque pensó que quizás el día no llegaría. Pensó que este tiempo no se cumpliría. Esta palabra dice, acuérdate de tu Creador cuando es el tiempo. Antes de que vengan los tiempos donde no encuentres en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador hoy que eres un joven, porque yo sé que esto parece lejano, pero lo verás cerca. Pasarán los años y dirás, algún día, hace un tiempo, escuché un mensaje que me dijo que era el momento. Escuché una palabra que me hablaba acerca de que este tiempo llegaría. Hoy el joven mira y dice, la enfermedad está muy lejos. Mira y dice, los años donde me tiemblen las manos, me falten las muelas, pierda la vista, la audición, están lejos. Pero aquel que ha entrado en los 40... en los 45 se da cuenta que no está tan lejos. Se da cuenta que quizás ya la vista no funciona igual. Se da cuenta que quizás ya las fuerzas no son las mismas. Que aquello que no hizo cuando Dios le habló a los 20, no es que no lo pueda hacer hoy, sino que ya quizás no tiene la fe. No sabe si Dios lo respaldará.
Hay dudas en el corazón por la inconstancia en su caminar. Y florecen las canas. Y llega el tiempo donde el hombre se prepara para su morada eterna. Porque hay algo que debemos entender: todos vamos a morir. Todos. Quizás algunos de una enfermedad, otros quizás en algún accidente, otros tendrán la bendición de acostarse a dormir un día y partir. Pero lo cierto es que a todos nos llegará aquel día. Todo hombre se prepara para su morada eterna, pero cuando va avanzando los años, uno se da cuenta que está llegando al final de la meta. Uno está llegando ya al final, el tiempo en el cual se termina, se acaba la carrera. Y cuando más lejos uno llega del trayecto y más cercano está de la meta, es cuanto más debe correr. Los maratonistas, cuando están a 1 kilómetro, comienzan a correr con todas sus fuerzas. Podrían decir: ya llego, voy a caminar, ya estoy llegando. Pero ahí es donde sacan todo su potencial. Unos kilómetros antes entregan todo lo que tienen, queman todo lo que tienen. Quizás tú estés en el final, en la recta, entrando en ella, en 3/4 de carrera. Bueno, es el tiempo. Es el tiempo en el cual el Señor habla a tu corazón. Es el tiempo en el cual esta palabra está llegando a tu vida. Alguno dirá: pastor, si yo hubiese escuchado ese mensaje, hubiese escuchado, conocido esta palabra cuando era un joven, quizás no hubiese desperdiciado mi vida. Quizás hubiese entendido que esto también me tocaría a mí. Pero esta palabra está llegando quizás hoy a tu corazón por primera vez. O quizás hoy Dios está refrescándote aquello que te habló un día y mostrándote qué es lo que el Señor quería hablarte. Dice la palabra de Dios en el Salmo 90:10: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los más fuertes llegarán a los 80, algunos quizás más, pero pronto nos vamos. Se termina la fuerza, la fortaleza, se termina todo. Y si el hombre que vive 70, 80 años amontona tesoros y riquezas como si fuese a vivir una eternidad aquí en la tierra, ¿por qué no amontonar y hacer tesoros en los cielos? ¿Por qué no buscar o caminar hacia la bendición? Aquel que está entrando en esa etapa, ¿por qué no decir: tengo que correr con todas mis fuerzas porque ya estoy viendo la meta? Estoy viendo el tiempo de la morada eterna. Estoy entrando en las últimas etapas de la carrera, y debo correr con todas mis fuerzas. Alguno dirá: bueno, yo llegué así, yo llegué con esta edad, llegué siendo grande. Dios habló a mi corazón quizás cuando era un joven y no quise oír, y pasó el tiempo y escuché la palabra de Dios y escuché el mensaje, escuché la palabra de fe. ¿Qué hay de mí? ¿O qué hay de aquel que dice: bueno, pero yo he conocido el mensaje, la palabra de Dios, y he estado en sus caminos, pero ha llegado ese tiempo? Ha llegado el tiempo en el cual he avanzado. He tenido el vigor, la fuerza, y le he entregado al Señor ese tiempo, pero ahora estoy en el tiempo en el cual las manos tiemblan, en el cual la enfermedad está golpeando mi vida, en el cual mis ojos disminuyen, en el cual quiero dormir, pero ya no puedo, tengo que despertarme temprano. El tiempo ha pasado. Dice la palabra de Dios: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Dice la Escritura. Señor, permíteme que lleve la palabra y el mensaje de la fe aún en los últimos de mis días, en las últimas de mis fuerzas. Señor, que hable los rectos. No hay Dios como tú. Aleluya. Dice: me enseñaste desde mi juventud, y ahora he manifestado tus maravillas. Pero también en mi etapa, en mi vejez, Señor, déjame hablar de ti. Hay una diferencia
entre aquel que ha servido a Dios. Hay una diferencia. Dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en él no hay injusticia. Aquel se mantendrá firme, se mantendrá vigoroso, se mantendrá fuerte, porque Dios está en él, porque está plantado en el lugar correcto. Hay árboles que tú lo ves y dices: este árbol tiene 300 años, pero está fuerte, está plantado. Y aquel que está en el lugar correcto tendrá fuerza, tendrá ánimo, tendrá esperanza. Dice la palabra: como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Aquel que está fuerte en la presencia del Señor, en la palabra de fe, en la esperanza del Altísimo. ¡Aleluya! Y aleluya, santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Dice la palabra de Dios: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota en el pozo. ¿Qué quiere decir? Si vieron, todo dice antes de que pase esto. Busca a Dios, acuérdate de Él. ¿Cuándo? Antes. ¿Antes de qué? Antes de que venga la enfermedad. Pero estoy enfermo ya, bueno, así llegaste. Pero esta palabra viene y dice antes. Acuérdate que Dios te habló antes. Busca al Señor antes que te tiemblen las manos, antes que se caigan tus muelas, antes que te falte la vista, antes que no puedas oír, antes de que tengas terror. Antes. Es el común denominador, antes. Antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Otra versión de las Escrituras dice: acuérdate de Dios antes de que se rompa el cordón de plata, la médula espinal. Antes de que llegue el momento, hay personas ancianas que ya no pueden caminar. Ya su columna no es la misma, los huesos se han debilitado y su médula espinal, dice, antes de que se quiebre el cuenco de plata. Y aquella médula espinal que recorre toda la espalda llega hasta el cerebro. Y aquel es el que recubre el cerebro, lo que hace referencia a ello, lo que protege lo vital. Está hablando de nuestro cuerpo, haciendo referencia de las cosas vitales que se van perdiendo, del deterioro y lo que va ocurriendo en la vida de una persona. La vista, el temblequeo de las manos, su boca, su voz, su oído, y todo lo que va disminuyendo y todo lo que se va desgastando, mostrando el paso de los años. Hombres de Dios murieron en enfermedad. Siervos, profetas de Dios murieron estando enfermos. Hombres de Dios murieron prácticamente ciegos, con la mirada totalmente oscurecida, no pudiendo ver nada. Dice que Isaac le dio la bendición a Jacob. Él no podía ver, solamente tocó lo que se había puesto para parecerse a su hermano Esaú. Él no podía ver. Su mirada ya estaba oscurecida. El paso de los años, el tiempo. Pero aquí dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, aquello que protege lo más vital en nuestra cabeza, llega un momento que puede romperse. Tenemos una membrana, hay 3 membranas que cubren el cerebro. La membrana superficial, la que protege de los golpes cuando uno se cae, se golpea.
y sirve de protección para que no tenga un daño mayor. Ahora llega el tiempo en el que todo está débil. Llega el tiempo en el que todo está ahí por quebrarse, por debilitarse, que llega a la fecha o a la etapa de caducidad. Hay personas que dicen, me duele aquí, me duele las piernas, pastor, me duele esto. Es parte de la vida. Es parte de los achaques del tiempo, es parte de la edad. Es parte del paso de los años. Diferente que un joven de 20 años diga, me duele todo, no puedo caminar, no puedo pararme. Bueno, es un joven, debería tener todo el vigor, todas las fuerzas. No ha llegado el tiempo de la cadena de plata, en la cual se quiebren y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Esta versión dice, y se arrugue la venda de oro. Llega el tiempo donde nuestra piel se arruga totalmente y se deja ver el paso del tiempo. Es algo maravilloso el lenguaje que utiliza aquí el predicador para hacer referencia de una manera poética a nuestra vida, para mostrarnos cómo es el avance del tiempo. En una poesía nos muestra que aquellos días llegarán. Y aquel que lo probó todo, aquel que buscó en la ciencia, aquel que buscó el conocimiento, dijo, acuérdate antes de Dios. No esperes que llegue el tiempo difícil. Hay quien dice, no, pero uno va al médico cuando está enfermo y está grave. No, también uno puede ir antes de que eso pase. Tendemos a ir cuando ya no damos más, sí, pero podríamos ir antes para que no nos pase, para prevenir, para que podamos monitorear nuestra vida. Y tú puedes ir y llevar el auto cuando está fundido, puedes ir a hacer el service y proteger de que no le pase eso. Después el daño será mayor. Mas dice la palabra de Dios, y la rueda sea rota sobre el pozo. En la antigüedad, el agua se tomaba de los pozos, lo que se conoce como aljibes. Había diferentes maneras de poder extraer el agua. Hay lugares donde ponían palos en forma de cruz y se hacían ataduras con sogas y se ponía un odre, era como un recipiente de cuero, en la cual servía para poder sacar agua del pozo. Luego otros pusieron en forma de cruz 2 palos de cada lado del pozo y un palo atravesado en sí, en el cual ataron una soga y la soga se recubría en el palo, y a medida que iban girando el palo hacían descender un recipiente para tomar el agua, sea de madera o de cualquier material. A medida que eso fue avanzando, se fueron creando poleas, en las cuales eran de metal, por la cual se giraba una soga, se pasaba por la polea para poder descender el balde y luego extraer el agua. Bueno, llegará el tiempo donde el balde se quiebre junto a la fuente. Aquello hace de lo que conocemos hoy como forma de bombeo para extraer el agua. Hoy tenemos motores, los cuales extraen del agua de la parte inferior de la tierra y comienzan a hacer subir el agua. Bueno, hay un corazón que bombea sangre a todo el cuerpo y que la distribuye. Hay un corazón que comienza a bombear y hacer llegar sangre a cada parte del cuerpo. Aquí nos hace referencia a aquello que se quiebra en la fuente, aquello que sirve y hace referencia a la rueda rota sobre el pozo, aquello que sirve para extraer el agua, aquel mecanismo que funciona y que desciende y va fluyendo y va sacando y va haciendo como de bombeo. Llega un momento en que deja de funcionar. Llega un tiempo en el cual ya no funciona más, tu corazón no responde, no es igual. Hay personas que dicen, quisiera hacer fuerza, pero por mi corazón no puedo. Quisiera poder hacer más, pero me canso mucho. Hago unos pasos y ya no puedo respirar porque mi corazón ya tengo un stent, tengo diferentes intervenciones. Bueno,
Llegará un momento, aunque en eso se quebrará. El balde se quebrará junto a la fuente. La rueda rota sobre el pozo. Y el hombre se dará cuenta del paso de los años. Llegará el tiempo, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Porque del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Hay quienes dicen, no, cuando morimos ya nada pasa. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros estamos constituidos por espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve al lugar de donde fue tomado, a la tierra de donde fue tomado. El alma va a un lugar de salvación o de perdición. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El predicador dice antes. Busca a Dios antes de que llegue ese día. Busca al Señor antes de que te des cuenta de que todos los bienes y todo el dinero que has hecho y a todo lo que le has dedicado tu vida para nada te ha sido provechoso. Antes de que te des cuenta que ha pasado los años y no has servido a Dios y no has encontrado en ellos contentamiento. Hoy quizás un anciano mira a un joven y dice, qué bueno, como me hubiese gustado a tu edad predicar la palabra, pero cuando tenías su edad no quisiste hacerlo. Cuando Dios te habló dijiste, más adelante, luego. No, yo me las sé todas. Cuando avance, cuando sea mayor, quizás ahí. No, dice la Escritura. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de Él antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Porque vendrán aquellos tiempos donde tú digas, ¿qué hice con mi vida? Pensé que era formar una familia, tener una casa, una profesión o tener un oficio, ser una buena persona y ya está. Con eso era suficiente. Me doy cuenta que no alcanza. Me doy cuenta de que todo lo para lo que trabajé toda mi vida ya no está. Me encuentro solo. Hay ancianos que hoy están en un geriátrico y quizás dicen, ¿qué hice con mi vida? ¿En qué desperdicié mis años, mi fuerza, mi vigor? ¿En qué desperdicié los años de mi juventud? ¿Por qué no escuché el consejo? La palabra dada a tiempo, cuán buena es, dice la Escritura. Cuando la palabra de Dios llega en el momento correcto y la palabra lo hace. Alguno dirá, ¿por qué no llegó a mi vida? ¿Por qué nunca escuché antes de Dios? Bueno, verdaderamente tú sabes si escuchaste o no escuchaste antes el mensaje de Dios. Pero aún si tú dices, no, yo no escuché la palabra de Dios. Yo no pude escuchar el mensaje recién cuando era una persona entrada en años. Dios habló a mi vida. Dios habló a mi corazón. Quizás tú puedas detenerte y decir, bueno, Dios llegó tarde a mi vida. O tú puedes decir, Señor, ¿por qué no llegaste antes? Siempre hago referencia a eso. No tiene que ver con que tienes 50. Puedes tener 16 y pensarás lo mismo. Señor, ¿por qué no antes? Nunca será suficiente. Nunca es suficiente el amor de Dios. Cuando conoces a Dios, nunca es suficiente estar con Él un momento. Nunca es suficiente un momento en tu presencia. Nunca es suficiente. Tú quieres quedarte allí. Tú quieres, Señor, dame más. Señor, muéstrame más. Háblame más al corazón. Señor, quiero sentir esto. Señor, por 50 años me he perdido esto en mi vida. Señor, 50 años que estuve lleno de tristeza, lleno de dolor, lleno de quebranto. Señor, ¿por qué no llegaste antes? Yo llegué en el momento exacto, en el momento preciso, en el momento que tu corazón estaba preparado para que puedas recibirle, para que puedas abrir tu corazón, para que tu vida pueda llenarse de esperanza, de gozo, de fortaleza. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que tienes? El joven dirá, tengo toda la fuerza, pastor. Sírvele a Dios con eso. El que tiene 50, 60 dirá, y ya parte de todo lo que dijo lo tengo. Sírvele a Dios con lo que tienes. Dale a Dios lo mejor de tu vida. Si lo mejor que tienes es esto, entrégale al Señor tu corazón. Entrégale al Señor tu tiempo.
Mira la vida como una carrera en la cual tienes que correr rápidamente en la etapa final. Ya a ti no te engañarán con un futuro, ya a ti no te engañarán con cosas. El joven dice, no, lo que pasa es que cuando tenga esto y aquello y lo otro, entonces serviré a Dios. Tú tienes 50, tú ya no crees eso. Tú ya no piensas así. Tú sabes que la vida te ha pasado. ¿Qué quieres? ¿Hacerte rico? Dice la Biblia, desiste de ello. ¿Qué quieres? ¿Amontonar bienes? ¿Para qué? Ya te diste cuenta que no sirvió para nada. ¿Qué quieres? No, lo que pasa es que quiero tener una esposa ahora, alguien que me acompañe. Ya sabes, ya no eres quizás fácil de engañar. Ahora alguno quizás diga, bueno, yo aún soy fácil de engañar porque no conozco la Biblia, claro. Pero el avanzado en años sabe que no se le ha enredado en cosas simples que un joven sí. Porque para él está mirando el final de la carrera. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Tú puedes mirar el final de la carrera y decir, ¿para qué me sirve correr fuerte si ya está? No. Mira la meta como algo que debes alcanzar. Pero debes hacerlo con tu corazón. Quizás no pudiste entregarle los primeros 30, los primeros 40 o 50 años de tu vida, pero entrégale al Señor tu corazón en este tiempo. Da lo mejor de ti. Eres consciente que hablaste errores en el camino, aún en las cosas simples, pero di, Señor, si tú estás conmigo, ayúdame a creer, ayúdame a confiar, ayúdame, Señor, a conquistar lo que tú tienes para mí. Quizás a medida que pasa el tiempo, uno va perdiendo, y quizás aquel que hoy es un creyente de años haya perdido el calor, haya perdido el fuego, haya perdido la fe o está ahí apenas. Hace un tiempo nos hacían referencia acerca de que David, ya avanzado en años, cuando era anciano, buscaron a una jovencita para que pudiera dormir con él, y dice la palabra que él no la conoció, para que pudiese calentarse en el tiempo de su vejez, para que pudiese dormir al lado de él, haciendo referencia a que quizás tú puedas sentirte apagado hoy, varón. Quizás tú puedas sentir que ya no tienes el fuego, no tienes el ímpetu, no tienes aquella llama encendida que había quizás en tu juventud. Pero debes acercarte a un joven que esté lleno del fuego. Debes acercarte a alguien para que puedas comenzar a calentar, a comenzar a unirte con esas brasas. Comenzar a unirte a aquel que tiene la fe, que tiene la esperanza, aquel que quiere ir y predicar la palabra de Dios, hacer la voluntad del Señor. Quizás tú digas, yo ya estoy apagado. Acércate a aquel que está lleno del fuego y verás la gloria del Señor. El Señor aún tiene grandes cosas para tu vida. Aún no se ha terminado el tiempo para ti. Aún no se ha quebrado el cántaro. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. ¿Sabes cuándo termina esto? ¿Cuándo es el final? Cuando el Señor venga o te venga a buscar. Ese será el fin. Hay personas que se han matado en el año 2000, años antes también, en el calendario maya en el 2012 también. El fin del mundo. Hay quienes le ha llegado el fin del mundo y ellos ni siquiera lo esperaban. Llegó el final de sus vidas, pero no estaban listos, no estaban preparados. Vivieron toda su vida para llenar su alma, el alma, las emociones, pero no hicieron nada para el espíritu. No estuvieron preparados, no estaban llenos del Espíritu de Dios. La presencia de Dios no estaba en ellos. No atendieron las cosas más importantes porque pensaron que sus días eran buenos. Pero acuérdate que por más buenos que sean, largos y tengan gozo, sin embargo, en los días de las tinieblas serán muchos. Muchos, una eternidad, dice la Escritura.
Vivir 70, 80 años de abundancia, 70, 80 años de libertinaje, para luego ser atormentado eternamente, no es una gran negociación. Algunos dicen, pero ¿cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, la palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quizás tú digas, yo no tengo fe. Para mí hoy me da lo mismo, no me importa. Acuérdate hoy de tu Creador antes de que cada una de estas cosas golpee tu vida. Y si ya tú puedes decir, varias de ellas me han golpeado, ya me encuentro en la etapa final, ya he llegado al final de la carrera, quizás estoy al borde de cruzar la meta. Aquel que le han dicho, tienes una enfermedad terminal, tú te encuentras cerca de la meta. Yo no pensé que estaba tan cerca, pero me dijeron que estaba cerca. Bueno, es cuando más tienes que correr. Entrégale al Señor toda tu vida. Una vida con propósito es una vida diferente. Una vida sin propósito se puede morir hoy, mañana, da exactamente lo mismo. Pero una vida con propósito, primero cumplirá el propósito de Dios en su vida. Y cuando tenga que partir, partirá. Tú sabes que no morirás porque hay un propósito de Dios en tu vida que debe cumplirse. Hay una bendición de Dios en tu casa, en tu familia, que debe cumplirse. Una vida con propósito sabe que el Señor lo sostendrá. Tú piensas que los discípulos, tú piensas que a Pablo no podían haberlo matado en la primera vez que lo apedrearon y lo sacaron afuera. Él podía haber muerto allí. Pero había un propósito de Dios, aún no debía morir. Cuando fue el tiempo, ese fue el tiempo de entregar su vida. Cuando hay un propósito de Dios en ti, el Señor te sostendrá. Cuando sea el día, llegará. No te afanes por ello, no te preocupes. Tú no tienes control ni de la vida ni de la muerte. Deja que el Señor obre en ti. Dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Ya no temeré, Señor, el tiempo, no le temeré a la muerte. Ya no le temeré, Señor, a los años, al paso del tiempo, Señor, porque mientras que esté en tu presencia, mientras que esté en tu gloria, mientras que esté en tu plan, en tus propósitos, Señor, habrá vida, habrá esperanza, habrá fe, Señor, de un día nuevo, de un día diferente. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Tendrás confianza porque hay esperanza. Pero en Él, solo en Él hay esperanza. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora. Sin importar si eres un joven, un anciano. Sin importar que el tiempo haya pasado para ti. Sin importar que las canas hayan florecido. Este es el tiempo en el que te habla Dios. Este es el tiempo en el que el Señor se acerca a tu corazón. Este es el momento. No esperes. No digas, bueno, quizás más adelante. No esperes que llegue este tiempo. Porque vendrán antes de lo que crees o imaginas. Hoy es el momento para ti. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, los que están presentes aquí en esta reunión o escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos a los cielos si así lo deseas, poner una mano en tu corazón y repetir esta oración en voz audible. Esta oración que dice, Señor Jesús, en este día, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Aleluya. Dale bien fuerte ese aplauso para el Señor. Santo es Él. Bendito es nuestro Dios.